bueno, profundizando más en cómo se realizó esta encuesta y qué es lo que nos está diciendo con la investigadora y coordinadora de opinión pública del CEP, Carmen Lefulón. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Carmen, lo primero que nos llama la atención es que las prioridades y las preocupaciones de las personas cambiaron prácticamente radicalmente, no sé si radicalmente, pero lo que antes se veía como en muy segundo plano, la prioridad cambió y eso también hace cambiar la percepción de todo el resto. ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, como comentabas, la delincuencia pasó a ocupar el primer lugar en preocupaciones de las personas con un 50%, pero también vemos, nosotros hicimos una pregunta con respecto al narcotráfico, que constituye un 23% de las menciones, y la violencia. Si uno toma estas tres preguntas que son asociadas a dimensiones de la seguridad pública, vemos que un 70% menciona al menos una. O sea, lo que vemos es que efectivamente hay una mayor preocupación por la seguridad ciudadana, un 50% netamente delincuencia, que aumenta sustantivamente el número de menciones y caen, ¿no es cierto?, otras menciones como pensiones, ¿no es cierto?, que esa fue la que tuvo la mayor de las menciones en diciembre del 2019, recordemos, en el estallido. Y si nos vamos a otros temas que también nos llaman la atención, lo primero es lo que va a pasar con el plebiscito de salida y el trabajo de la Convención Constitucional. Ahí aparecen varias cosas. Lo primero es esta gran cantidad de personas que todavía no ha tomado la decisión, y te quería preguntar si hay también un análisis de quiénes son los que están en ese porcentaje y que todavía no decide. Bueno, esa mirada nosotros podemos hacerla en dos dimensiones. Una es cuando les preguntamos las razones por las cuales aún no ha decidido, que yo estaba escuchando un poco lo que hablaban antes, y vemos que el mayor porcentaje es que le falta informarse, le falta información, seguido por aún no ha leído el borrador completo o lo está pensando. ¿Cierto? Son personas que aún necesitan informarse, necesitan saber de qué se trata bien la Constitución. Y ahora, si cruzamos el porcentaje de personas, si vemos ese grupo de personas, lo que vemos es que la proporción de quienes tienen menores, de quienes aún no están decididos, es mayor a menores niveles de educación. Quienes tienen menor educación media incompleta tienen una mayoría que aún no lo ha decidido, versus los que tienen media completa, que tienen una menor proporción, y los que muestran un menor porcentaje de personas que aún no lo han decidido son los que tienen educación superior. Y eso se refleja sobre todo en que quienes tienen menores niveles de educación tienen declaran con una menor proporción de aprobar la nueva Constitución porque aún no lo han decidido. Ahora, hay también una cantidad importante de personas que rechazan por las características de los convencionales, y eso es lo que muchos dicen va a desaparecer en el tiempo a partir del próximo 4 de julio, cuando ya la convención se disuelva. ¿Cómo ese factor pudiera incidir en los indecisos? Sí, sobre todo esto es para el nivel de rechazo, que es una de las mayores consideraciones. Para el nivel de indecisos también, pero es un factor bastante menor comparado con la falta de información o que aún no se ha informado. Y ahí hay dos preguntas que uno debe hacerse. Una es cuán estructural o cuán arraigada es esta mala impresión de los convencionales, si son por temas pasajeros o que han estado en la prensa o en la opinión pública y que luego sí los y las convencionales toman un segundo plano, que también es una pregunta que uno debe hacerse. ¿Qué rol van a jugar las y los convencionales en el proceso de campaña? ¿Podrían pasar a tener mayor relevancia otros personajes políticos o bien los temas mismos sustantivos de la Constitución? Para los indecisos, probablemente lo que sea más relevante es la información y la campaña que se dé informando sobre los aspectos concretos de la propuesta constitucional. Bueno, está todo abierto frente entonces a lo que va a pasar en el próximo plebiscito de salida, porque estos 2% que separan el apruebo del rechazo, el rechazo de todas maneras está por sobre el apruebo, podrían cambiar y no necesariamente en la misma proporción en que están ahora en que se distribuye la respuesta. O sea, ese porcentaje de indecisos no necesariamente cambia en la misma proporción.
Claro, por una parte, si bien el rechazo tiene 2 puntos más por sobre el apruebo, la diferencia no es estadísticamente significativa, por lo que son estadísticamente similares. Y por otra parte, como bien comentas, cómo se distribuyen los que aún no están decididos, no necesariamente va a ser igual a cómo está distribuido actualmente quienes están decididos. Y también puede pasar que algunos de que están ahora decididos por el apruebo o que están decididos ahora por el rechazo se cambien. Por lo tanto, todavía hay bastante incertidumbre, falta bastante para el plebiscito y esta nos entrega una primera mirada sobre todo de cuáles son las razones las razones que entrega la ciudadanía para tomar una u otra posición. Claro, está todo abierto, pero están bien definidas cuáles son las preocupaciones de las personas, por lo tanto los que van a hacer campaña ya saben dónde poner los énfasis. Carmen, también hablábamos de los liderazgos y del liderazgo del presidente Gabriel Boric, que claro, muestra aquí, para no equivocarme exactamente con el número, aquí lo tengo, evaluación del gobierno, un 32% apruebo, un 49% desaprueba, y conversábamos con Estefanía que el periodo que se toma, en el que se toma esta encuesta, que es presencial, que tiene todo este trabajo, que es tan importante, por eso que es la confianza que se tiene en esta encuesta, se realiza en un periodo que justo termina antes de la cuenta pública, que es un punto que le favorece al presidente y toma hacia atrás muchísimos hechos que fueron muy negativos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la seguridad pública. Y a lo mejor tú nos puedes ayudar a ver si estos números respecto a toda la situación fueron tan negativos comparando con números anteriores de otros presidentes. Bueno, el presidente Boric, lo que tomamos nosotros fue, podríamos pensarse, una línea base, que son los primeros meses de gobierno, que enfrentó situaciones complejas, no solo en torno a la violencia, sino también situaciones complejas económicas. Vemos que no solo es la inflación el problema, también sobre todo las percepciones de la ciudadanía son muy negativas. De hecho, son las percepciones en términos de la situación actual de la economía de las más negativas que hemos tenido. Entonces, él ha enfrentado una situación bastante adversa en términos económicos, y sabemos que hay una asociación, si bien no es perfecta, o sea, no explica uno a uno, pero hay una asociación entre la situación económica y la aprobación o la valoración de la figura del presidente. Y que se haya cerrado, perdona Carmen, ahora, el día 29, sabiendo que la cuenta pública es el 1 y que no se alcanzaba a tomar, ¿es también pensando en eso para después medir el próximo periodo? ¿En base a qué se definen las fechas en las que se aplica la encuesta? Nosotros más bien decidimos la fecha de inicio del terreno pensando que fuera a un mes de haber asumido el gobierno, y nosotros esperamos que sea un campo de 5 o 6 semanas. Este año, por la pandemia y la situación, fue un poco más complejo y el campo fue más largo de lo que habitualmente tenemos el campo, y por lo tanto nosotros la verdad lo que queríamos era tomar una evaluación temprana, una especie de línea basal de la evaluación de gobierno, y en el sentido esperamos a futuro, no tenemos claro cuándo va a ser una próxima encuesta, tener otra medición que nos permita capturar el cambio. Claro, ahora, volviendo a tu pregunta... Sí, porque los más críticos dicen, ¿por qué la cerraron justo antes de que pudiera, digamos, realizarse esta cuenta pública donde se esperaba esta inflexión? Sí, lo que pasa es que hay que entender que la encuesta CEP es una encuesta presencial que toma 5, 6, 7 semanas en realizarse. Por lo tanto, no tienes... Pensar así es como si nosotros pudiéramos duplicar el tiempo de trabajo de la encuesta y ya perdería comparabilidad con las primeras mediciones. Y nuestra encuesta es representativa de la población porque la muestra global es representativa de la población. Nosotros no la separamos por semana. Y en ese sentido, en términos estadísticos, de lo que estamos midiendo es positivo que haya sido justo antes porque no está ensuciado o mezclado con la cuenta pública, que habríamos tenido algunas encuestas. Ahora, eso fue exclusivamente por la duración del terreno hasta que llegáramos a completar la muestra. Y finalmente, en las figuras mejor evaluadas, nuevamente y coincidiendo con otras mediciones, sale Evelyn Matei como la figura mejor evaluada. ¿Qué están diciendo los nombres que aparecen en las primeras posiciones? Porque sale ella, después sale Mario Marcel, que no es una figura demasiado conocida. Bueno,
El ministro Marcel tiene un menor grado de nivel de conocimiento y eso está incorporado en la evaluación porque nosotros medimos la evaluación positiva y negativa solo entre aquellos que tienen una opinión, por lo tanto que lo conocen y tienen una opinión. Lo que vemos es que la alcaldesa Matei tiene una evaluación positiva que subió con respecto a la anterior y nosotros ahí hay dos factores que uno puede pensar. Por una parte, la ciudadanía valora en general a aquellos que están en terreno resolviendo los problemas con una presencialidad y por eso tiene una mayor valoración de los alcaldes. Vemos que en confianza en las instituciones, las municipalidades también tienen mayor confianza de la ciudadanía que el gobierno. Y por otra parte, es una posición, que es lo que vemos cuando miramos la figura del ministro Marcel, que es una posición que si bien ha estado frente a una situación económica compleja, él ha mantenido una posición de diálogo, de calma, de buscar a llegar a acuerdos. Recordemos que si bien estaba en contra del quinto retiro, se propuso una nueva alternativa y se discutió y por lo tanto lo que la ciudadanía valora son figuras políticas que busquen llegar a acuerdos, para solucionar problemas de fondo. Esto no es un cosismo, sino que son problemas de fondo, pero que dejen de lado sus posiciones para llegar a un acuerdo. Y si uno va a una pregunta de la encuesta, que ahora le hicimos con respecto a los convencionales, si la gente preferiría convencionales que privilegien los acuerdos o sus posiciones aunque no se llegue a acuerdo, vemos que la gran mayoría, y eso subió con respecto a la medición anterior, un 69% prefiere convencionales que privilegien los acuerdos. La ciudadanía quiere que la gente privilegie acuerdos, acerquen posiciones y no tengan críticas que denostan al otro, que es algo que se ha caracterizado al ministro Marcel, que ha sido siempre muy calmado, un enfoque muy positivo y muy conciliador. Bien, Carmen Lefulón, coordinadora entonces e investigadora del Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos del CEP. Muchísimas gracias por este análisis de esta encuesta. ¿Para cuándo quedamos entonces atentos? La próxima, bueno, terminaron recién, pero la próxima me imagino que se viene a fin de año. ¿Tienen fecha? Todavía no tenemos fecha, tenemos que definirlo. Muchas gracias, que estés bien. Muchas gracias, Matilde, que esté muy bien. Adiós.